Hola, hola, ¿qué tal? Espero que anden bien, chicas y chicos de segundo año de la Escuela de los Andes. Eh, bueno, tengo tengo muchas cosas para la clase de hoy. Eh, y como es bueno, espero que no que no se haga denso ni nada por el estilo. Lo primero que les quería comentar es algo que vengo sintiendo hace tiempo, que los extraño. Los extraño, pese a que tenemos, o sea, tuvimos solo dos clases de conocernos de verdad, fuera de todo lo que es cómo es, cuando nos vemos en los recreos y demás. Extraño estar dando clases físicamente y poder ver sus caras mientras yo les voy transmitiendo las cosas. Oír sus comentarios, muchas veces a mí me encanta porque me sorprendo de los detalles que me van remarcando, ¿no? De los comentarios, o sea, la riqueza de las clases la extraño mucho y los extraño a ustedes, a las reacciones de ustedes y demás. Así que estaba pensando una estrategia que se va fuera de todo lo protocolar y demás. ¿Cómo es? Que cuando vengan las clases tengo pensado proponerles esto, a ver si les gusta, a ver si estamos bien ahí. No sé si lo vieron alguna vez. En general se hace para niños más pequeños, pero me importa un cuerno. O sea, digo, a lo que voy es que yo los extraño tanto que lo quiero hacer, ¿sí? Si a ustedes les copa, obviamente. Si no les copa, no hay ningún problema. En este caso es un ejemplo de China, pero yo ya lo vi en otros videos. La idea es que como es en la media, antes de entrar en el aula, ¿sí? Ustedes tocan alguna de las cuatro opciones, ¿no? Si tocan el corazón les doy un abrazo, si tocan la manito hacemos un golpe de manos, si tocan el puñito les hago un punch ahí y si tocan por último este que es así, nos agarramos la mano, ¿sí? Bueno, voy a sacar el ejemplo ¿cómo es? Por un pequeño detalle que estuve pensando un poco como es, con profundidad, dije, bueno, es probable que cuando volvamos a clases, sea cuando sea, no tengo idea de cuándo vamos a volver, pero las primeras semanas seguramente no podamos tener ningún tipo de contacto físico, tiene lógica, ¿no? Volvemos a clase, pero con cuidado. Así que probablemente esto no lo podamos hacer pronto. Pero alguna de acá a fin de año espero poder hacerlo, ¿sí? De última déjenme algún comentario en algún video donde quieran, a ver si están de acuerdo o no están de acuerdo, ¿sí? Pero la verdad que los extraño y una buena bienvenida o un buen retorno sería hacer algo como eso. También estoy abierto a que me propongan otra opción, ¿sí? Debe haber opciones mejores, así que los escucho, las escucho. Pero bueno, surgió así por la cuestión de que ya no me aguanto tanto esta soledad, prefiero estar con ustedes. Bueno, bien, avancemos un poquito, que como les dije, tenemos largo. El video de hoy, aunque parezca mentira, vamos a abarcar muchos más artículos de todos los que ya vimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a saltear, ¿no? En gran cantidad. Despreocúpense, ¿sí? Es así. En general es muy normal que al principio estén los más importantes y después los no tan importantes. Entonces vamos a ir salteando mucho. Yo con ustedes ya terminé de ver hasta el artículo 30, ¿sí? Y acá freno un poco y les comento algo. He estado viendo el avance, ¿sí? De todas las actividades que hicimos desde el 15 de marzo hasta ahora y vi que hay poca gente realizando todo, ¿sí? Hay varios de ustedes que se han quedado en el camino. Ya les mandé mensaje por Acadeu y demás y es probable que pronto los empiecen a llamar los preceptores y eso preguntando a ver qué pasa, ¿sí? Si hay alguno que tiene problema con internet o algún otro tipo de problema, bueno, vamos a tener que solucionarlo en algún momento. Me refiero, tal vez cuando vuelvan van a tener que estudiar muchísimo, ¿sí? O no, no sé. Pero en definitiva, todo lo que puedan hacer ahora, háganlo, ¿sí? Háganlo porque si no, después va a ser más difícil, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí?
Y por otro lado, arrancamos, ¿sí? Vamos a ir arrancando. Yo les decía que vamos a saltear muchísimo, ¿sí? Y viene así la mano, ¿sí? Desde el artículo 31 hasta, espérenme un segundo que llego a mi página desde mis apuntes. Sería una muy buena idea que en este momento paren el video, ¿sí? Y vayan a buscar algo de color, ¿viste? Un color así que resalte, un rojo, un amarillo, un verde o lo que se les antoje. Así van marcando los artículos importantes, ¿sí? Porque vamos a saltear tantos que la verdad estaría bueno que frenen y puedan cosas. Bien, imagino que ya volvieron, que ya volvieron de esa pausa. Bien, del artículo que va desde el 31, ¿sí? Hasta el 42, ¿sí? Son más o menos importantes, ¿sí? Yo no los descarto completamente, hay otros que sí después, pero estos no los descarto, quiero que los lean, ¿sí? Yo ahora voy a hacer un repaso, pero muy por encima, demasiado por encima, pero no son súper importantes. ¿Por qué? Porque son todos lógicos, en el sentido de que se entienden fácil y son casi obvios, ¿sí? Son casi obvios, o sea, tienen que estar, está muy bien que esté, pero es casi obvio esperar que en la Constitución de Río Negro estén, ¿sí? Por ejemplo, en el 31 dice que el Estado protege a la familia, ¿sí? Eso es importante que lo diga. Después, el 32 habla de la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres, ¿sí? Y en el 33 habla sobre los derechos de los niños. En el 34 habla sobre la juventud, ¿sí? Está como abarcando todas las grupos sociales y esas cosas, ¿sí? Después, en el 35 habla de la gente de la tercera edad, ¿sí? Las personas de la tercera edad, los abuelos, ¿sí? Dice que la familia tiene que cuidar a los abuelos y está perfecto que lo diga, está muy bien, ¿sí? Primero lo cuida la familia, si no está la familia, lo cuida el Estado, ¿sí? Y en el 36 dice algo, claro, la Constitución tiene mucho tiempo, sí, fue sancionada en 1988, ¿cómo es? Y dice algo que hoy en día no se dice, ¿sí? Porque dice, el 36 habla de toda persona discapacitada, ¿sí? Y la verdad que hoy en día no nos gusta esa palabra, hoy en día decimos persona con una discapacidad, ¿sí? Porque discapacitado o discapacitada se refiere a alguien que está prácticamente discapacitado en todo, ¿sí? Y persona con una discapacidad se refiere a una discapacidad, ¿sí? Es más, en última instancia, ¿sí? Si nos ponemos muy exigentes, prácticamente todos somos discapacitados en algo. O sea, perdón, prácticamente todos tenemos alguna discapacidad. Sin ir más lejos, yo de este oído, que es el izquierdo mío, no oigo nada, ¿sí? Entonces ahí tengo una discapacidad, ¿sí? Oigo solo con que es el único que me queda. Y así todos tenemos algún problema, ¿sí? Todos tenemos un pie más largo que el otro, algo de eso, ¿sí? Yo tengo varias de esas cosas. Bueno, después el 37 no importa demasiado para nosotros, el 38 tampoco, va más o menos, ¿sí? El 38 dice de los deportes, la recreación, la cultura, el turismo, sí que es importante. El 39 habla de, ¿cómo es? Las necesidades espirituales y materiales de las personas, ¿sí? El 40, importantísimo, o sea, importantísimo, pero lo salteamos, ¿sí? Dice los derechos del trabajador. Fundamental, ¿sí? Tener derechos del trabajo. Por ejemplo, tenemos derecho a trabajar en condiciones dignas y recibir una retribución, o sea, un salario, ¿sí? Honorario justos, dice, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Dicen muchos derechos del trabajador. Quiero que lo lean. Quiero que lo lean. Después, el 41 habla de los sindicatos, algo que vamos a aprender en sexto año, ¿sí? Así que aguántenlo hasta sexto. Y el 42, también, es una palabra que hoy en día no usamos, porque dice derecho de los indígenas, ¿sí?
Y hoy en día, la verdad, decimos pueblos originarios, no son indígenas, son gente que estaba acá antes de que nosotros estemos, ¿sí? Así que, bueno, pueblos originarios, ¿sí? Bien, y ahí frenamos, ¿sí? Porque el 43 es fundamental, ¿sí? Fundamental. El 43, hoy a la noche hacen esto, ¿sí? Agarran la parte, ¿cómo es? El librito, la cosa impresa que tienen, lo abrazan, ¿sí? Y hoy a la noche duermen así, con la Constitución, en el 43, ¿sí? El artículo 43 abierto ahí, lo abrazan y duermen con el 43 así hasta mañana cuando se despiertan. A las 7 de la mañana se tienen que despertar, ¿sí? Desayunan entre 7 y 8, a las 8 ya están haciendo la tarea. Bueno, ¿cómo es? Fuera del ritual de abrazar la Constitución y el artículo 43, les quiero explicar esto, pero de una forma distinta a lo que está escrito, ¿sí? Yo en ningún momento fui girando acá, mira qué pavote. Claro, iba girando acá, pero no en el coso. Bueno, les decía el 43. El 43, si ustedes se fijan, tiene 3 párrafos, ¿sí? Y habla de 2 garantías, decimos, ¿sí? 2 garantías procesales. La primera, que está todo hasta más o menos por acá, ¿sí? Sí, no, un poquito más todavía. Hasta acá habla de el recurso de amparo y desde acá en adelante, creo, habla del habeas corpus, ¿sí? 2 garantías que a mí me interesa mucho que ustedes la entiendan, porque esto parece mentira, pero les podría llegar a salvar la vida a ustedes o algún ser querido o lo que sea, así que aprendámoslo porque es importante, sí, es importante. Bueno, yo para explicárselos, en vez de leerles ahí lo que dice la ley, que es un poco complejo, por cierto, prefiero contarles así, ¿no? Bajo esta forma, que es la forma que yo en general tendría escrito esto que les estoy mostrando ahora en pantalla en el pizarrón, ¿sí? Yo explico este tema y lo estoy escribiendo en el pizarrón. Así que imagínense que esto que les estoy mostrando es el pizarrón, ¿sí? Es el pizarrón. Y de hecho, si yo aprieto una serie de teclas que me parece que era F11, sí, se hace más grande. Bien. Bueno, ¿qué es el recurso de habeas corpus? El habeas corpus, este recurso fundamental, para mí uno de los más importantes que tienen que aprender de la Constitución, está en el artículo 43, en la segunda parte del segundo párrafo, ¿sí? Un recurso de habeas corpus es una acción judicial, ¿sí? Muy potente, ¿verdadero? Un habeas corpus no es una pavada, digamos, es algo que en general se toma muy en serio, ¿sí? Es una acción judicial muy potente, con mucho poder, ¿sí? Para reclamar por la vulneración del derecho a la libertad. Quiere decir, vulnerar un derecho sería cuando alguien no respeta ese derecho, ¿sí? ¿Cómo es? Para reclamar por la vulneración del derecho a la libertad cuando ésta es amenazada de forma ilegal por una autoridad, ¿sí? O sea, una autoridad puede ser gendarmería, puede ser la policía, puede ser alguien del Estado, ¿sí? De la municipalidad, del Estado de la provincia, de, no sé, ¿sí? De la nación, de lo que sea, ¿sí? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba mucho en la época? Ustedes se acuerdan que nosotros hicimos el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, hicimos una actividad, ¿sí? Y hablamos de los desaparecidos. Bueno, en la época de la dictadura, ¿sí? De los estados de sitio, había una gran cantidad de recursos de habeas corpus, ¿sí? ¿Por qué? Porque había muchos desaparecidos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? En aquel momento probablemente era la gendarmería, ¿sí? La que de repente te agarraba en la calle o iba y te buscaba en tu casa, ¿sí? Y te raptaba, ¿sí? Te llevaba sin
sin respetar tu derecho a la libertad. Recuerden que, según lo que aprendimos, nadie te puede, ni siquiera el policía, te puede llevar a la comisaría o donde sea, sin haberte explicado por qué razón, sin tener esa, ¿cómo es? Esa semiplena prueba que yo les hablaba, ¿se acuerdan? Y eso no a veces no pasaba en la dictadura, ¿no? Entonces había muchos recursos de habeas corpus, ¿sí? Que esto ya existe hace mucho tiempo, ¿sí? Un recurso de habeas corpus es eso, ¿sí? Y fíjense que tiene algunos detalles. Dice, puede presentarlo la persona en cuestión, o sea, si a mí de repente alguna autoridad ¿cómo es? Me lleva preso, ¿sí? Y, sin cumplir todas las normas que corresponden, ¿sí? Yo mismo puedo presentar el habeas corpus, ¿sí? Pero también lo puede presentar cualquier persona a favor mío, ¿sí? Por ejemplo, vamos vos y yo caminando por la calle, ¿sí? Y de repente viene un falcon, ¿sí? Y me rapta, me lleva a mí. Vos podés presentar un habeas corpus a favor mío, ¿se entiende? ¿Sí? Se puede presentar bajo cualquier forma de comunicación. Esto lo dice la ley, lo dice ahí en el artículo 43, ¿sí? Bajo cualquier forma, ¿sí? A cualquier hora, y sí o sí tiene que ser ante un juez, pero puede ser cualquier juez, ¿sí? Porque vieron que, no sé si saben, los jueces en nuestro país, ¿cómo es? El poder judicial, se divide en distintos tipos, ¿sí? En distintos tipos y distintas jerarquías de tribunales, de jueces. Entonces están los jueces en lo procesal administrativo, los jueces penales, los jueces laborales, los jueces en lo impositivo, así sucesivamente, en distintas temáticas, ¿sí? Pero acá dice ante cualquier juez, o sea, fíjense, es un recurso tan potente que es muy fácil hacerlo, ¿sí? Es muy fácil hacerlo. La forma ideal, ¿sí? Sería ir y presentarlo en un juzgado por escrito, llenando un formulario, ¿sí? En el horario ¿cómo es? De trabajo administrativo, ¿sí? De lunes a viernes, de 8 a 1, ¿sí? Ir al tribunal, ¿sí? Presentarse, hacer... Pero ¿qué pasa? Muchas veces uno no puede, ¿no? Sin ir más lejos, si me están raptando en este momento, yo no puedo ir, esperar, parar el Falcon, ¿sí? Que tengo que ir, no. Entonces, la ley dice que puede ser bajo cualquier forma. O sea, por ejemplo, imagínate que a vos te están raptando de tu casa y vos sabés que al lado, ¿sí? O sea, tu vecino es juez. Entonces haces un montón de ruido hasta que él se despierta, con suerte, ¿sí? Y le decís habeas corpus, ¿sí? Es lo único que tenés que gritar, habeas corpus. O sea, esas personas se tienen que... El juez se tiene que enterar en eso. Y con eso es suficiente, ¿sí? Porque es una forma de comunicación verbal, en este caso, ¿sí? Y fue a cualquier hora y el vecino era un juez, ¿sí? Si no, yo también puede ser, hoy en día tenemos celulares, ¿sí? Entonces suponete que yo conozco a algún juez y justo tengo o sea, algún amigo, qué sé yo, que sea, ¿sí? Me están raptando, yo le puedo mandar un WhatsApp, ¿sí? Habeas corpus le pongo, ¿sí? Y con eso ya estoy un poco salvo, ¿sí? Este juez que recibe mi recurso, ¿sí? Mi acción judicial potente, ¿sí? Tiene que dedicarse a resolver mi situación de falta de libertad, ¿sí? Con prioridad. O sea, los jueces, yo les aviso por las dudas, ¿sí? Tienen mucho trabajo. En general tienen un montón de trabajo acumulado. Capaz que tienen que resolver 50 casos, ¿sí? En una lista de espera, ¿sí? O 500 casos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si reciben un habeas corpus, tienen que dejar todos esos casos de lado y dedicarse al habeas corpus, ¿sí? Tienen que dedicarse al habeas corpus. ¿Por qué? Porque probablemente la libertad sea el derecho más básico que tenemos. Probablemente, no sé si es el más importante de todo, el derecho a la vida, es decir, el derecho a la libertad. Probablemente sea el más importante que tenemos. Entonces la ley dice, bueno, tiene que tener un recurso importante, ¿sí? Eso sería un habeas corpus, ¿sí? Es una acción judicial. Es como pedirle a un juez
con cierta prioridad que se encargue de resolver el tema. ¿Sí o sí yo voy a quedar libre después de eso? No. Puede ser que yo sea culpable, ¿sí? O sea, puede ser que yo me están raptando porque me choreé un banco, ¿sí? Y en definitiva voy a ir preso, ¿sí? No es que voy a estar libre sí o sí, sino que voy a lograr que un juez se dedique a mi caso, ¿sí? Con prioridad, ¿sí? Bien, el segundo recurso que en realidad lo pone arriba en la Constitución, en el artículo 43, ¿sí? Es este otro que se llama recurso de amparo, ¿sí? Es un recurso parecidísimo al anterior, pero tiene una diferencia importante, ¿sí? Pero tiene la misma lógica, ¿sí? O sea, tiene la misma lógica en el sentido de que puede presentarlo cualquier persona, ¿sí? O sea, lo puedo presentar yo o cualquier otra persona a favor mío, ¿sí? Se puede presentar bajo cualquier forma de comunicación y ante cualquier juez, ¿sí? Y el juez debe decidir rápido, ¿sí? Con prioridad, digamos. Tiene la obligación legal de hacerlo con prioridad respecto del trabajo normal que tiene en el día a día, ¿sí? Un recurso de amparo, entonces, es una acción judicial muy potente, igual que el otro, ¿sí? Para reclamar por la vulneración de cualquier derecho que figure en la Constitución de Río Negro, ¿sí? O sea, nosotros sabemos bien que el derecho a la libertad figura ya en la Constitución de Río Negro. Entonces, si alguien está raptándome o poniéndome preso o lo que sea, yo hago un habeas corpus. Pero si en vez de la libertad amenazan cualquier otro de mis derechos, ¿sí? Cualquier otro de mis derechos, ¿sí? Entonces yo puedo presentar un recurso de amparo. Nosotros recién vimos en un salteo así súper veloz, por ejemplo, que tenemos el derecho a la niñez, ¿sí? En el 33 dice que los niños tienen derecho a la protección y formación integral por cuenta y cargo de la familia. Dice eso, ¿sí? Bueno, imaginemos que una familia dice, no, a este lo vamos a dejar, ¿sí? A este lo vamos a dejar ahí en la calle, ¿sí? Que se eduque por su cuenta, que se alimente como pueda, ¿sí? Bueno, ahí hay un problema, porque en realidad la ley dice que la familia está obligada, ¿sí? A darle protección y educación y un cuidado integral. Entonces, ahí ese niño, ¿sí? Esa niña o ese niño podrían presentar un recurso de amparo, ¿sí? Bajo la misma fórmula que les expliqué antes, con WhatsApp, a los gritos si hay algún juez cerca, ¿sí? O cualquier otra persona que ve que están cometiendo esa injusticia con ese niño, porque hay un derecho constitucional proteger al niño, ¿sí? Lo puede presentar en nombre de ese niño, ¿sí? Esa es un poco la idea, ¿sí? Entonces, ¿cuándo uso un recurso de amparo? Cuando se amenaza la libertad. Borren eso, borren. ¿Cuándo uso un recurso de habeas corpus? Cuando se amenaza la libertad. ¿Cuándo uso un recurso de amparo? Cuando se amenaza cualquier otro derecho constitucional, excepto, o sea, sin tener en cuenta el de la libertad, ¿sí? Bien, como se darán cuenta, nosotros lo primero que aprendimos son sus derechos y lo segundo que estamos aprendiendo ahora, ¿sí? Son los derechos o sea, la forma de hacer respetar sus derechos, ¿sí? Que es importante, es muy, muy importante, ¿sí? Bien, bueno, vamos a ir avanzando, ¿sí? Y ahora van a volver a sentir esa cosa de, uy, mirá qué rápido que avanzamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, del artículo 44 no lo vamos a ver, no lo marquen, no lo resalten. El artículo 45 no lo vamos a ver. Yo podría ir volviendo, ¿no? F11 y me voy acá, ¿sí? Decía el 44 no, el 45 tampoco. El 46 sí. El 46 son como los 10 mandamientos. A mí, en broma digo, son como los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Por qué? No, es mentira, no son mandamientos, no, ¿sí? Son los derechos, son las responsabilidades, ¿sí? Son los deberes
todo lo contrario, no derechos, sino tu responsabilidad, ¿sí? Antes vimos los derechos, ahora vemos los deberes, ¿sí? Tus obligaciones como rionegrino, ¿sí? Vivís acá, tenés que hacer esto, ¿sí? Por eso decía que son como los 10 mandamientos. Dice, primero, honrar a la patria, ¿sí? Y a la provincia, y a sus símbolos. Por esa razón, ¿sí? Hacemos el coso de la bandera, ¿sí? El izado de la bandera, el arriado de la bandera, todo eso. Cantamos el himno y todo eso. Armarse de acuerdo a la forma y procedimiento que determinen las leyes para su defensa, ¿sí? El segundo, resguardar los intereses y el patrimonio cultural y material de la nación y de la provincia. Por ejemplo, ¿tenés derecho a ir y romper una plaza? ¿Una plaza? No. ¿Por qué? Porque es un patrimonio cultural, material de la nación y de la provincia. ¿Entendés? ¿Tengo derecho a contaminar el lago? No, porque el lago es de la provincia o de la nación en este caso, ¿sí? Y así sucesivamente. La montaña, ¿puedo tirar ¿cómo es el envoltorio del turrón, del chocolate que me acabo de comer en la montaña? No. ¿Por qué? Porque es un patrimonio cultural de la nación o de la provincia. ¿Entendés? ¿Sí? Lo dice acá. Está bueno que lo diga. Después, cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y demás normas que en consecuencia se dicten, ¿sí? O sea, acá dice que vos tenés que cumplir todas las leyes que existen, ¿sí? Después, cumplir tus deberes sociales, ¿sí? Tus deberes sociales como parte de la sociedad, por ejemplo, ir a votar, por ejemplo, cuidar a tus niños, ¿sí? Si tenés, y así sucesivamente. Contribuir a los gastos que demanda la organización social y política del Estado. Quiere decir acá que cuando te quieran venir a cobrar algún tributo, ¿sí? Un impuesto, una contribución especial, una tasa o lo que sea, lo tenés que pagar. Esa es la forma de contribuir a los gastos, ¿sí? Los gastos que tiene el Estado, ¿sí? Después, prestar servicios civiles en caso que las leyes, por razones de solidaridad social, así lo determinen, ¿sí? Por ejemplo, si debido a la pandemia dice todos los varones de entre 25 y 35 años tienen que salir a desinfectar las calles, ponele, yo que tengo 32, 33, voy a tener que salir a las calles, ¿sí? Tengo 32, voy a cumplir a 33. Bien, formarse y educarse en la medida de su vocación y de acuerdo a las necesidades sociales, ¿sí? O sea, tu capacitación, tu educación académica o lo que sea, es parte de tu obligación, ¿sí? Como rionegrino o rionegrina. Evitar la contaminación ambiental y participar en la defensa ecológica. Por si no te quedó claro lo que te dije acá en el 2, ¿sí? Te lo vuelvo a repetir acá en el 7. No, en el 8, ¿sí? No contamines nada, sería. Es más, hasta estás obligado a hacer lo que estoy haciendo yo, defender la ecología. O sea que si hay alguien contaminando, lo retás. Le decís, no, eso no se hace, pero con cariño. Después, participar en la vida política y social de la comunidad, ¿sí? Tenés que ir a votar, ¿sí? El voto es obligatorio, no ahora, relax, pero en definitiva prontito, ¿sí? Vas a tener que ir a votar, ¿sí? Trabajar y actuar solidariamente, ¿sí? Solidariamente, te lo dice la Constitución. Hay que ser bueno con la gente que lo precisa, que lo necesita. Bien, bueno. Me interesa, El 46 hay que rayarlo todo. Tiene que estar de color el 46, ¿sí? Bien, bueno. Ahí seguimos, ¿sí? Y de repente acá empezamos a saltar a una velocidad impresionante. Porque 47 no nos interesa, 48 no nos interesa, 49 tampoco, 50 tampoco,
51 tampoco, 52 tampoco, 53 tampoco, 54 no, vamos a saltar, 55 también, ¿sí? 56, 57, 58, salteamos todo, ¿sí? 59 también. El 59 estaría bueno que lo lean, ¿sí? El 60 también estaría bueno que lo lean, la educación, ¿sí? Tienen el derecho a la educación. Eh, el Estado garantiza a los habitantes la práctica y difusión de la cultura, ¿sí? El 61, léanlo. El 62, fíjense qué lindo lo que dice acá, qué bonito lo que dice. No, no es que yo lo vaya a tomar ni nada, pero dice, la educación es un instrumento eficiente para la liberación, la democracia y el inalienable respeto por los derechos y obligaciones del hombre. Inalienable significa que nadie te lo puede sacar, ¿no? O sea, vos tenés el derecho y la obligación que nadie te puede sacar de los que dice esta Constitución, ¿sí? Pero la clave es la educación, ¿sí? O sea, gracias a la educación somos libres, eso es lo que dice. El 63, léanlo. Yo lo voy a pasar por alto, ¿sí? No creo que lo tome, pero bueno. El 64 tampoco. O sea, tampoco. Léanlo, pero no creo que lo tome. El 65 no. El 66 no. El 67 habla sobre la investigación científica. Está bueno que esté esto, ¿sí? O sea, todos los que tienen padres científicos o quieren ser científicos en algún momento, como es la Constitución habla, ¿sí? Habla de los científicos, está muy bueno, ¿sí? El 68 habla del desarrollo tecnológico, también es importante. Y el 69 habla sobre la ciencia y la tecnología, ¿sí? Sobre nuestro sistema provincial que tenemos. Bueno, el 70 habla de los recursos naturales, ¿sí? Está bueno que hable. El 71 habla sobre ¿cómo es? El régimen de aguas, ¿sí? Es importante, ahí tenemos unas cosas con el agua. El 72 habla de los recursos ictícolas, ¿sí? Que sería la pesca, ¿sí? También hay que cuidar el tema, impresionante. El 73 habla de las riberas, ¿sí? ¿Cómo es? Los costados, los costados de los ríos, ¿sí? Y de los lagos, ¿sí? Todo eso. De los ríos. Vieron para ¿cómo es? La gente que compra un terreno cerca de un lago, ¿no? Y entonces empieza a construir y te quedas sin ribera, o sin río, perdón, esas cosas, ¿sí? Sin la costa del río. Bueno, y de ahí en adelante hacemos un salto gigante, muy, 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 muy grande, y nos vamos al tema que, vamos en el artículo 100 y 101 es algo que me gusta a mí, que me gustaría que lo lean, ¿sí? ¿Dónde está? El 100 digo que me gusta porque habla del mutualismo y del cooperativismo, ¿sí? El 101 también habla de la libre asociación de las cooperativas y el 102 también. Y el 103 habla de algo todavía hermoso que es el cooperativismo escolar y la educación, o sea, de cooperativa, ¿sí? Y cómo es, y así sucesivamente hasta que llegamos al artículo 111, ¿sí? 111. Y acá freno, ¿sí? Porque esto es un tema importante, ¿sí? Esto es el típico tema que evalúo, ¿sí? Que tomo. Es muy probable que luego, no hoy, les mande un trabajo práctico, tal vez la semana que viene, ¿sí? Sobre esto y sobre algún otro tema que demos, ¿sí? Pero del artículo 111 al 119, ¿sí? Hasta acá, quiero hablar ahora mismo, ¿sí? Y lo hice también con un pizarrón, ¿sí? Con un pizarrón así en la cosa. La verdad, para serles sincero, la manera en que está redactado es un poco complejo de entenderlo.
me gustaría que lo lean, aunque sientan que no entienden nada, algo van a entender con eso y después con mi explicación, ¿sí? Más o menos completan, ¿sí? Igual de todos modos, sepan que a mí la parte que me interesa es lo que yo les voy a dar acá en el pizarrón, ¿sí? No en otra forma. El artículo, estos artículos, ¿sí? Del 119 al 100, perdón, del 111 al 119, hablan sobre la reforma de la Constitución. O sea, cómo se cambia este texto. ¿Se puede cambiar? ¿Es inamovible, incambiable, inmodificable, inmutable o lo que sea? No, se puede cambiar, ¿sí? Se puede cambiar con salvedades, ¿sí? Entre comillas. ¿Por qué? Hay dos formas de cambiar, ¿sí? Una es la que yo llamo la forma grande, ¿sí? La forma en serio, la forma grande, y otra es la que llamamos enmienda, ¿sí? La ley dice enmienda o dice rendum. Esta palabra no la encontré en ningún lugar, solo acá en la Constitución, ¿sí? La he buscado mucho y no la puedo encontrar, ¿sí? Pero en definitiva es enmienda, ¿sí? Entonces tenemos una reforma grande y una reforma muy chiquita, ¿sí? Una reforma grande es cuando cambian todos los artículos, ¿sí? Todos, o unos cuantos, ¿sí? 2, 3, 4, 10 o lo que sea, ¿sí? A eso llamamos reforma grande, reforma en serio, ¿sí? Y fíjense que la ley le dedica un montón de artículos, ¿sí? 8. En cambio, después, si hay una sola cosita chiquita para cambiar, un solo artículo o muy pocos, ¿sí? La ley dice un artículo o sus concordantes. O sea, sus concordantes sería algún otro artículo que de alguna manera depende de este que queremos cambiar, ¿sí? Por eso es un solo artículo, ¿sí? Un solo artículo, para hacerlo más simple. Y a eso le dedica un solo artículo para hablar de eso, ¿sí? Entonces vamos con el más importante, ¿sí? La más difícil, me refiero, y después nos quedamos para el final con la enmienda, ¿sí? Pero por ahora vamos con la reforma grande, ¿sí? Entonces, la reforma grande, ¿sí? Tiene el siguiente procedimiento, ¿sí? Yo les dejo acá como la receta, ¿sí? Son 3 pasos, ¿sí? Paso 1, paso 2, paso 3. Para cambiar la Constitución, ¿sí? En todo o en algunos de sus artículos, ¿sí? Hace falta que la legislatura, recuerden que la legislatura de Río Negro, en esa pirámide que yo les había dicho, ¿sí? La legislatura son este conjunto de legisladores que se encargan de hacer leyes provinciales, ¿sí? O sea, están más o menos por la mitad, ¿sí? Sería, a ver, están en el cuarto, ¿sí? En el cuarto, me costó, en el cuarto escalón, desde arriba hacia abajo, ¿sí? Y en ese cuadro que yo les había hecho hacer, ¿sí? Que estaba, ¿cómo es el poder ejecutivo, legislativo y judicial? Y arriba decía nacional, provincial o municipal, ¿sí? Sería justo en el medio de los dos. Es el poder legislativo provincial, ¿sí? Bien, la legislatura de Río Negro, ¿sí? Tiene, sépanlo, ¿sí? Esto es un tema que vamos a ver más adelante, pero se los tengo que adelantar, ¿sí? Tiene 44 legisladores, ¿sí? Al día de hoy, ¿sí? Tiene 44 legisladores. Entonces, esos 44 personas se tienen que juntar, si tienen ganas de cambiar la Constitución, ¿sí? Se tienen que juntar y tienen que dar como el puntapié inicial. ¿Vieron cuando arranca un partido de lo que sea? ¿Sí? Hacemos el toque inicial. Y solo eso es lo único que pueden hacer, ¿sí? Ellos se juntan, debaten y charlan acerca de la necesidad de cambiar, de reformar la Constitución, ¿sí? No es que la cambian, solamente dicen hace falta cambiarla, ¿sí? Bueno, debaten durante un tiempo, ¿sí? Discuten y lo que sea. Imagínense que en la legislatura hay representantes de distintos partidos políticos, ¿sí? Entonces debaten, qué sé yo, y en cierto momento votan. Y votan a favor o en contra de cambiar o no cambiar la Constitución, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la ley dice que a la hora de votar estos 44 tienen que conseguir 2/3 partes, ¿sí? 2/3 partes se refiere a 2 tercios, ¿sí?
Y 2 tercios es lo mismo que un 66,67%, ¿sí? Eso es 2 tercios, ¿sí? 2 tercios es lo mismo que un 66 y pico por ciento, ¿sí? Bueno, a ver si ustedes pueden calcularlo rápido. Dice, ¿cuánto sería el 66,67% de 44? ¿Sí? Yo ya lo tengo, ya lo tengo ahí. Si quieren, párenlo, ¿sí? El video, tápense los ojos o los oídos o lo que quieran, ¿sí? Pero a mí el calculito, ¿sí? Me dio 29. 29 con algo, ¿sí? 29, no sé cuánto. 29, algo para nosotros significa 30, ¿sí? Para este caso, ¿sí? Entonces, si de esos 44, 30 o más, ¿sí? Votaron a favor de cambiar, se va al paso 2. Si no, no se cambia la Constitución. Si no se consigue ese primer paso, no se cambia, ¿sí? Bien, el paso 2, ¿sí? Es hacer elecciones populares, o sea, votaciones. ¿Vieron como cuando se hacen votaciones que vamos a votar al gobernador, vamos a votar a los legisladores, a lo que sea? Bueno, se hacen elecciones en toda la provincia de Río Negro, ¿sí? Vamos a votar a aquellas personas que podemos votar, ¿sí? Ya lo vamos a ver eso más adelante, así que no se preocupen quién puede y quién no puede ir a votar, ¿sí? Vamos a votar, ¿sí? Para elegir a otros, no son los mismos de acá arriba, son otros, ¿sí? Otros 44 personas, ¿sí? Hombres y mujeres, que van a ser llamados convencionales, ¿sí? Y van a formar un grupo, que ese grupo se va a llamar la Convención Constituyente, ¿sí? O sea, básicamente, cuando se hizo esto, se hicieron unas votaciones en 1988, ¿sí? Un poco antes, arrancaron desde mucho tiempo antes. Se hicieron unas elecciones, se votaron a 44 personas y esas 44 personas se reunían todo el tiempo, ¿sí? Discutían, hablaban, que sí, que no, proponían, cambiaban, redactaban, borraban, así durante varios meses, ¿sí? Hasta que quedó redactada la Constitución, ¿sí? En el medio de ese proceso hacían votaciones internas, todo lo decidían entre esos 44 personas, ¿sí? Esos 44 personas se llaman convencionales, ¿sí? Cada uno de ellos, ¿sí? Eran convencional, ¿sí? Y en conjunto se llamaban la Convención Constituyente, ¿sí? Un grupo de 44 personas que hace la Constitución. El tercer paso, ¿sí? El tercer y último paso es que estos 44 convencionales, ¿sí? Se reúnen durante varios meses, debaten y finalmente el último día, después de varios meses de estar a favor o en contra o lo que sea, ¿sí? Dictan la nueva Constitución provincial, ¿sí? Que va a ser como la Constitución ya reformada, ¿sí? Esa es la forma que tenemos para cambiar a gran modo la Constitución de la provincia de Río Negro, ¿sí? Acá estamos hablando de la provincia de Río Negro. Bien, ahora, un poquito más abajo tenemos el último tema de hoy, ¿sí? Que es la enmienda, ¿sí? Yo me voy a enfocar en este nombre, enmienda, ¿sí? Porque probablemente no lo vean tanto, ¿sí? La enmienda, como ya les había dicho acá arriba, ¿sí? Es para cambiar un solo artículo, o poquitos, ¿sí? Pero uno, ¿sí? Entonces dice, el primer paso, fíjense cómo cambia acá, ¿eh? La legislatura de Río Negro, o sea, los 44 que hacen todo el tiempo están haciendo leyes para la provincia, ¿sí? Vota a favor del cambio de un artículo, ¿sí? O de unos pocos, ¿sí? De esta Constitución, ¿sí? Ya proponiendo el nuevo texto, porque fíjense que en la otra forma no, ellos decían hay que cambiarla, pero no decían el nuevo texto. En esta ellos dicen hay que cambiarla y hay que cambiarla por este texto. Y de nuevo, ¿sí? Después de esas discusiones, qué sé yo, votan, ¿sí? Y de nuevo 2/3 partes de los miembros, ¿sí? Tienen que votar a favor. Como yo ya les dije, o sea, son al menos 30 de ellos, de ellas, de ellos, tienen que votar a favor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo cualquiera, ¿sí? Yo agarro y digo, ay, el artículo, el artículo
67, ¿sí? Dice, el Estado protege y orienta la formación y fomenta la investigación científica, ¿sí? Y supongamos que yo soy legislador y no me gusta. Entonces agarro, hablo con el resto de los legisladores, ¿sí? Y les digo, che, vamos a poner que este artículo no va, ¿sí? Vamos a decir que el Estado no protege, ¿sí? Y ahí sí, que a favor, en contra, discutimos, todos los otros partidos políticos, ¿no? Y demás, hasta que en cierto momento votamos. Si yo logro que al menos 30 personas, o sea, 30 o más de 30, ponerle 32, ¿sí? Voten a favor de cambiar este artículo, ¿sí? Ya estaríamos avanzando, ya habríamos cumplido el primer paso. Solamente si logro yo tener 30 votos a favor de mi propuesta, ¿sí? De cambiarle el texto a ese artículo, ¿sí? Solamente si yo lo logro, pasamos al paso 2, ¿sí? El paso 2 sería realizar elecciones populares, ¿sí? Que el pueblo vaya a votar, todos los que pueden votar que vayan a votar, para ratificar o no el nuevo texto, ¿sí? ¿Qué significa la palabra ratificar? Primero que nada, me gustaría que ustedes la busquen en sus diccionarios y la pongan en el glosario, ¿sí? Que busquen la palabra ratificar, ¿sí? Que no es lo mismo que otra palabra que se llama rectificar. Son dos cosas distintas, ¿sí? Ratificar es cuando se dice estoy de acuerdo, ¿sí? Confirmo eso que dijeron aquellos otros, ¿sí? O sea, que en ese voto el pueblo diga que está de acuerdo, ¿sí? En el cambio que propone la legislatura. ¿Se entiende? ¿Sí? El pueblo tiene que votar, pero más del 50%, ¿sí? O sea, hay que conseguir el voto de más del 50% de los votantes, de la gente que puede ir a votar, ¿sí? O sea, imagínense que yo conseguí primero 31, ¿sí? De los legisladores a favor de cambiar el texto, esta guasada que estoy diciendo, ¿sí? De que el Estado no protege a la investigación científica, ¿sí? Y después, además de eso, tengo que lograr que de los cuando van a votar, ¿sí? Que más de la mitad de los que votaron voten a favor del sí, del sí, porque ahí van a tener que sí o no, ¿sí? El sí, que sería sí cambiar la Constitución, ¿sí? Cambiar ese artículo. Si eso se consigue, entonces tenemos la Constitución enmendada, ¿sí? Ya estaría de alguna manera reformada, pero chiquito, ¿sí? Aunque esta enmienda, ¿sí? Tiene algunos detalles. Por ejemplo, no se puede hacer una enmienda un día detrás del otro, ¿sí? O sea, la legislatura de Río Negro tiene que esperar 2 años entre una enmienda y otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no cambiarían un artículo cada día, ¿sí? O sea, tiene que tener su límite, ¿sí? Pero además de eso, fíjense que todo lo otro, la reforma grande no tiene ninguna aclaración, ¿sí? La reforma chica sí, ¿sí? Tiene que esperar 2 años entonces para la enmienda, ¿sí? Y después no se puede modificar por enmienda los artículos que van del 1 al 46, que son básicamente los más importantes probablemente, ¿sí? Y a su vez los que van del 111 al 119, ¿sí? Del 1 al 46, para que ustedes tengan una idea, habla de todos los derechos fundamentales, la organización del Estado y demás, en Río Negro, ¿sí? De hecho, está el artículo 7, que yo les dije que es como el artículo de la Constitución que se defiende a sí misma, ¿sí? Que decía que nadie puede cambiar el texto de la Constitución así nomás, ¿sí? Y después del 111 al 119 es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? En una enmienda de la Constitución, en un cambio chiquito de la legislatura, no se puede cambiar los mecanismos de cambio, ¿sí? No se puede cambiar la forma de cambiarla, es obvio, ¿sí? Bien, eso era más o menos lo que tenía para explicarles el día de hoy. Ahí está. Espero que siga grabando esto, por favor. No sé qué hice, perdón. Control Alt 1, ahí está. Bueno,
Eso era un poco lo que tenía para el día de hoy. Hoy no vamos a tener ninguna actividad, ¿sí? La semana que viene sí vamos a tener actividad. Quiero que lo aprovechen para ponerse al día los que no están al día, ¿sí? Es importante, es muy, muy, muy importante para no ir acumulando, porque me imaginan que después con mucha actividad se complica, ¿sí? Así que aprovechen ahora que tienen una semana para ponerse al día, ¿sí? Lean todos los artículos que yo les estuve mencionando, me parece muy muy importante. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Les dejo un abrazo virtual, un abrazo digital, con la esperanza de que pronto nos volvamos a ver, ¿sí?